La noche envuelve al oyente en un silencio inquietante. Un susurro resuena, casi como un eco de la eternidad. Estamos más frecuentemente asustados que heridos, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Palabras de Séneca, un hombre que incluso en medio del caos del Imperio Romano entendía una verdad que trasciende el tiempo, que la mente humana es capaz de fabricar tormentas más devastadoras que cualquier tempestad exterior. Hoy vamos a recorrer un camino oscuro, donde la ansiedad, el miedo y la imaginación descontrolada se revelan como enemigos invisibles. Un sendero en el que descubriremos que los monstruos más crueles rara vez habitan el mundo real, sino que se gestan en el silencio de nuestra mente. Y el miedo como invención interior. Imagina por un momento que caminas por un bosque en la noche. La brisa mueve las ramas y tu mente empieza a dibujar figuras amenazantes entre las sombras. No hay bestias, no hay cazadores, solo hay viento y árboles. Sin embargo, tu corazón late como si la muerte misma estuviera detrás de ti. Eso es el miedo en su estado puro, una proyección de tu mente. Séneca lo sabía y nos advierte. Nos asustamos más de lo que nos herimos. El miedo anticipa, exagera, multiplica lo que aún no ocurrió. Y al hacerlo, nos encadena antes de que el golpe llegue, incluso si nunca llega. 2. El sufrimiento antes del sufrimiento. Séneca insistía en que la imaginación tiene un poder casi cruel. Nos hace vivir tragedias que aún no han sucedido. ¿Cuántas veces hemos sufrido dos veces? Una, en la mente, y otra, mucho más ligera, en la realidad. Esperamos una enfermedad y sentimos los síntomas antes de que aparezcan. Esperamos una traición y vivimos con el dolor antes de confirmarla. Esperamos una pérdida y lloramos lo que aún no se ha ido. El sufrimiento, en la mayoría de los casos, no está en lo que sucede, está en lo que pensamos que sucederá. 3. El teatro de la imaginación. La mente humana es un dramaturgo incansable. Escribe escenas, inventa tragedias, proyecta futuros sombríos. En la oscuridad de la noche, la imaginación levanta un telón y coloca a la persona en un escenario de catástrofes. Pobreza, abandono, fracaso, dolor. Pero al llegar la mañana, ¿qué queda de esas tragedias? Nada, salvo el cansancio de haber actuado en un teatro no existente. Séneca nos señala que la vida es dura, pero mucho menos dura de lo que la imaginación la pinta. 4. El veneno de la anticipación. Anticipar el futuro es el veneno más sutil que existe. Quien vive atrapado en la ansiedad no muere una vez, sino muchas. La mente repite escenarios como un verdugo obsesionado. Cada día mata un poco la paz, la serenidad, la posibilidad de disfrutar lo que ya está aquí. Séneca nos pide detener ese ciclo. Nos recuerda que la realidad, incluso en su crudeza, suele ser más llevadera que la sombra que proyectamos sobre ella. 5. El valor de mirar de frente. El estoico no huye de la realidad, tampoco la endulza. El estoico la mira de frente, la acepta y se prepara, pero jamás se entrega al delirio de sufrir antes de tiempo. Cuando llegue el dolor se enfrentará, pero hasta que llegue, no lo acogerá como huésped en su mente. Ese es el secreto, no adelantar sufrimientos, no entregar a la imaginación la fuerza que pertenece a la vida real. 6. El ejemplo del guerrero. Imagina un guerrero romano antes de la batalla. Si pasa la noche temblando por lo que podría ocurrir, llegará debilitado al amanecer. Pero si dedica esas horas a descansar, a templar su espíritu, a preparar su espada, cuando el enemigo llegue, estará fuerte. Ese es el camino del sabio. No niega la batalla, pero no se deja consumir por su sombra antes de que ocurra. 7. La diferencia entre el dolor y el miedo. El dolor pertenece al cuerpo. El miedo pertenece a la mente.
El dolor se siente aquí y ahora. El miedo se siente incluso antes de que algo ocurra. Por eso Séneca nos dice que el miedo es más común que el dolor, porque la mayoría de las veces no sufrimos lo que pasa, sino lo que imaginamos que pasará. 8. El remedio. Vivir en el presente. El antídoto al miedo y a la imaginación desbordada es simple: vivir en el presente. No en la herida que no ha llegado, no en la sombra que aún no existe, sino en este instante, en lo que está frente a ti. El estoico comprende que el presente es soportable. El futuro, en cambio, puede ser un monstruo inventado por la mente. 9. El retorno al silencio interior. Cuando la mente se llena de sombras, la práctica es volver al silencio, recordar que no todo lo que piensas es real, que tu mente, si no la dominas, se convierte en una prisión, y que la libertad comienza cuando distingues entre lo que sucede y lo que imaginas que sucederá. 10. Conclusión. Séneca nos deja una advertencia y al mismo tiempo una guía. El sufrimiento mayor nace de la imaginación, no de la realidad. No te conviertas en esclavo de tu mente. No sufras antes de tiempo. Recuerda, estamos más frecuentemente asustados que heridos. El verdadero sabio sabe esperar, acepta el presente y no entrega su paz a espectros que jamás se materializarán.